Bueno, pero como ya lo habíamos anunciado en el primer bloque, tenemos a Julio Payal, del otro lado. Hola, Julio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Julio? ¿Cómo estás? Pero muy bien, qué bueno escucharlo. Bueno, y aquí estamos para hablar de estas emociones, de esta memoria que tenemos en nuestro árbol y que está en nuestro cuerpo. En nuestras células. En nuestras células. Bien. Antes que nada, si ustedes me permiten, sí, yo quiero saludarla, agradecerle muchísimo a lo que es la sociedad de Cañada de Gómez, porque en este tiempo justo se está cumpliendo 2 años que yo empiezo a trabajar en esa zona. Ah, mira qué bien. ¿Y te acordás que viniste hace 2 años para esta época, para salir acá? Creo que no atendías todavía. Tal cual, de verdad. Qué lindo. Me he acordado muchísimo de ustedes, he sido muy bien recibido. Sí. Y cada vez que estoy allí me bendicen en gran manera. Así que. Ay, mira qué lindo recuerdo. Todo el agradecimiento a la gente de allí, a la sociedad que también me hacen. Sé que has andado por ahí, por toda esta Latinoamérica. ¿Has estado en Colombia, puede ser? En Colombia. En Chile. Te vi también que uno te sigue en tu Face, en Chile también. Así que, bueno, ya vamos a hablar de todas estas emociones de esta Latinoamérica bella. Pero hoy nos aclama el árbol, nuestro árbol, esa memoria del árbol que vive en cada uno de nosotros o de nosotras, que a veces nos hace mal, a veces nos hace bien o no nos hace sentir plenas o plenos. Bien, el árbol genealógico en sí, sí, nuestra genealogía, nuestra herencia, la heredad, ¿no? Claro. Tomando un poquito lo que me estabas comentando, que a veces no nos hace bien y a veces no nos permite ser. Claro. ¿No? Porque realidad, uno a veces dice, bueno, esta no es mi vida, la vida que quiero yo. Claro. Que hay emociones ocultas allí en mi cuerpo. Claro. Entonces yo me voy a permitir ir un poquito como por paso para que la gente pueda llegar a comprender, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un árbol genealógico, ¿sí? El árbol genealógico es donde se representa gráficamente todas las relaciones que están entre los miembros de familias, ¿sí? Árbol genealógico o genograma, como lo solemos llamar, se caracterizan por representarse de la forma de un árbol, ¿no? Sí. En cada diagrama se conectan los lazos formados por una estructura, en este caso la estructura del árbol en sí. Para que nosotros podamos entender, esto dentro de la ciencia se estudia en lo que es genealogía. ¿Sí? La palabra genealogía deriva del griego, que está, del latín, y a la vez del griego, que se compone por 2 palabras, genia, que es familia, y logos, que es el conocimiento. Entonces, es aquí donde nosotros decimos, así está toda nuestra esencia, así está toda nuestra historia, allí está todo lo que nosotros heredamos. Sí. Y haciendo hincapié en esto que decías vos de las emociones, allí está lo que muchas veces nosotros tenemos en nosotros y no podemos descubrir cuál es la raíz. Y cuando empezamos a trabajar por distintas terapias alternativas, encontramos que una de estas emociones que nos está afectando proviene de alguien de allí de los ancestros, que esto puede ser de muy atrás hasta una 5ª generación. Sí. O que si ¿conocida no o no conocida? Tal cual. Pero como esto está en la memoria del árbol, en la memoria del inconsciente familiar, nosotros podemos llegar a encontrar esa información para poder trabajar. Esto puede ser tanto emocional como físico, porque por ahí también tenemos un dolor, claro, desde lo físico, y no estamos encontrando la raíz. Cuando empezamos a trabajar a partir del árbol,
allí podemos encontrar la raíz de esta problemática. Claro. En realidad, el árbol es muy enriquecedor. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos es cuando realmente se le está dando un poco más de importancia y el conocimiento se está ampliando mucho más ahora. Es decir, tenemos una mente un poquito más abierta en hacernos cargo de este árbol, conozcamos o no a nuestros ancestros, aquellos que somos nietos de inmigrantes. Hay cierta quinta generación que uno no ve, llegas hasta una segunda generación, la tercera ya no se vio, pero está la tercera, la cuarta, la quinta allí. Y en el caso de los inmigrantes es muy rico, porque bueno, aquí hay generaciones que se han perdido. Claro. Porque quienes emigraron por una guerra, fueron exiliados bajo mucho sufrimiento. Claro. Entonces las generaciones venideras están padeciendo estos dolores. Ese dolor que a lo mejor uno dice una escasez, o el problema con el dinero, o el problema, qué sé yo, algún otro de emoción que uno tiene. Del desarraigo. El problema con el dinero, claro. A pesar de que tiene una familia muy bien constituida e integrada, sí. La soledad, dolores del cuerpo, problemas en cuanto a lo que es propiedades. Claro. O sea, es muy amplio en sí. Claro. Que uno puede decir, bueno, cortemos esa parte. A lo mejor mirarlas, hacernos responsables, no culpables, de todo lo que tenemos. No, es que desde mi lugar particularmente, si hay una de las cuestiones de una de las palabras que yo saco, o invito a sacar, es la culpa. Bien. Yo siempre digo que la culpa, primero, para nosotros encontrarnos culpables, tenemos que hacer un juicio. Cuando hay un juicio se encuentra el culpable, y después de la culpa se tiene que pagar. Pero viste que nosotras las mujeres somos así, ya de crianza culposa. A veces claro. Nos sentimos las peor de todas. Pero fíjate qué importante esto. Si yo cambio esta palabra por responsable, claro. A partir de que yo encuentro el problema, yo sigo siendo responsable. Y desde mi responsabilidad, yo puedo modificar. Claro. Y desde la culpa, no. No. Entonces me parece que es muy importante poder cambiar esta palabra, culpa a responsabilidad, y sobre todo en cuanto a lo que es la historia de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que vos trabajes, sí, para las generaciones venideras. Ahí se cortó un cachito, ¿qué era que dijiste? Digo, y mucho más para las generaciones venideras. Claro, para las próximas generaciones. Cortar en mí aquella emoción que está guardada. Totalmente. Entonces el impacto es muy trascendente. Claro. Entonces siempre invito a que trabajemos desde la responsabilidad. Claro. Sí, totalmente. Otra cosa, ¿qué hay de las lealtades familiares? A ver, contanos un poquito de las lealtades familiares. Desde la técnica que yo utilizo, en el caso de la constelación, una lealtad es un ejemplo, ¿no? Yo tengo una abuela a quien cuido, y esta abuela está padeciendo de una afección muy importante, claro. No sé, cáncer de los pulmones, y por ende tiene un dolor muy intenso. Cuando yo veo que ella está sufriendo, sí, inconscientemente digo, uy, pobre abuela, preferiría sufrir yo este dolor. Es tal el nivel de lealtad en el vínculo que la abuela tal vez ya descanse, pero ese dolor queda instalado en mí. Entonces, a esto nosotros le llamamos, desde la constelación, lealtad. Claro. Es hacernos cargo, por una cuestión de amor, del dolor del otro. Viste que uno se hace a veces, uno dice, bueno, no solo de la abuela o de la madre. De quien fuere, claro. A veces uno lo hace inconsciente, o de alguna amiga, qué sé yo, o de este árbol que vos decís, y uno lo hace inconsciente. No sé si uno se da cuenta de la realidad al decretar eso que dice, bueno, lo pasaría yo en lugar tuyo. En realidad no nos damos cuenta y todo lo hacemos desde el inconsciente, por eso queda esto instalado en el inconsciente. Claro.
Pero por otro lado, vos fíjate que acabas de decir algo que se utiliza, una palabra que se utiliza mucho para este tiempo. Decretamos. Claro. Yo decreto heredar ese dolor. Claro. Pero todo se hace desde el inconsciente. Sí, sí. Porque uno lo que está haciendo desde ese lugar es compadecerse más que nada. Pero en ese compadecimiento, desde el lugar del desconocimiento, decreta quedar con aquello que tenía. Claro. Pero bueno, en esto no tenemos cultura, recién ahora estamos aprendiendo. Pero viste que es como si fuera que cada día es un nuevo despertar en la gente, que cada vez somos más en ese de ver otro tipo de cosas o de no estar tan cerrada, decir que eran cosas de brujería o cosas de algún que uno te habla de más y o como para... Sí, o quedarse en ese soy así, punto. Listo, ya está. Ya está, soy bueno, así. No, me que dice en así. realidad no es así. En realidad de algún lado viene la manera de ser que tenemos, los gustos que tenemos, el comportamiento que tenemos. Lo que pasa es que aquí está también lo aprendido. Como no había un conocimiento de todas estas herramientas alternativas, esto roza muy cerca de lo espiritual. Claro. Entonces, desde el campo espiritual nosotros hablamos desde las maldiciones generacionales que se transfieren hasta una cuarta generación. Claro. Y al no conocerse esta terapia alternativa, entonces sí se habla más de brujería. Claro. Pero todo desde un desconocimiento. Sí, en eso se entiende. O un fino conocimiento, porque se conocía que se podía heredar las maldiciones, pero al no tener un conocimiento muy profundo, se le decía cualquier esto de brujería. O también hay en esa parte que queda como latente en años, siglos, son los secretos familiares. Viste que también no es que se heredan esos secretos, se sienten en el cuerpo. Te digo un ejemplo, qué sé yo, no de mi generación o de la de mi abuela, cuántas veces criaban a hermanos que eran hijos, que cuando, viste que te decían tía y eras la mamá, y esos secretos quedan. Sí, o las violaciones también. Violaciones también, que ahora se va diciendo más, pero siempre hubo ese secreto. El secreto se mantuvo y sobre todo en nuestro pasado. Claro. Pero no era tanto tomado como un secreto, sino que era mirado más bien como un respeto y guardar silencio sobre ciertos temas, ¿no? Decir, como por respeto a los involucrados y a quien de alguna manera generaba esto. Claro. ¿no? Pero ahí jugaban muchas cuestiones, ¿no? Convengamos que eran otros años donde había otra política, donde había otra cultura social, donde la justicia social era totalmente fuerte, y sabemos que es la peor muchas veces. Entonces se tenía que sostener en un secreto, porque si teníamos que hablar que había una violación dentro de un ámbito familiar, ¿en qué lugar quedaba esa familia? Claro. Excluida. No solo, pero bueno, se excluía a la familia, se excluía a la víctima afectado. En sí, al afectado, a la víctima en sí, Totalmente. porque no al sujeto, pero la víctima en sí no se veía como víctima, sino como una provocación. Totalmente. Y esto claramente, hoy cuando trabajamos con estas terapias alternativas, encontramos las consecuencias, Claro. que suelen ser Muchas, y muy dolorosas. dolorosas. Yo voy a ir a un principio donde habla que mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces eso nos habla de que el callar, el mantener un secreto, muchas veces nos termina generando dolores de artrosis, de reuma, todas estas cuestiones de tanta afección. Sí. O la osteoporosis, que nos habla de una desvalorización. Claro. O viste que hay una cierta edad que vos que no sabes por qué o no tenés, que te quebrás o las piernas o la cadera
y a lo mejor un golpe tonto, o no la boca o los dientes, y vos decís, bueno, sabemos que los accidentes en sí no existen, y que o no te pasa nada, pero viste que a veces una caída tonta me quebré la cadera. Y ahí ya podemos hablar un poco más de la parte de bio-neuroemoción o biodecodificación. Exacto. Como técnica, para Sí. poder sacar de dónde viene este problema. Me quebré una pierna, no me quiebro una pierna porque si nomás, sino que algo tiene que haber pasado para que yo termine en esta quebradura. Claro, sí. Claro, no fue el accidente en sí. No fue el accidente en sí. El accidente fue lo que nos viene a decir, es lo que nos está afectando, que hay algo que nos está afectando, Claro. y que ya nuestra biología no lo tolera más. Bien, Ahí lo que está haciendo la biología es informarnos el límite. Claro. bien. Según como vos lo trabajes, tanto en bio como en constelación, ¿armar el árbol es necesario? ¿Averiguar tantos datos del árbol o sale solo? Nosotros siempre decimos que la información que uno necesite es la que va a tener. A veces dice, no, pero yo solo tengo la de mi mamá y mi papá. Bueno, esa es la que vas a necesitar para el tiempo que tengas que trabajar. Lo que pasa es que hoy, trabajar con el árbol genealógico, distintas técnicas. Sí. Espera que te no fue. Espera que último se no- entrecorta, espera. Sí, eso último no se que son, escuchó. hay distintas técnicas para trabajar el árbol. Totalmente. Ahí está, ahora sí. A veces a través de algo más tipo un organigrama, un poco más diseñado, con fechas, con todas las enfermedades, estas cuestiones. Sí. Pero cuando no tenemos esta información, hoy podemos trabajar también constelando el árbol. Y la información que necesitemos, como esto está en el registro del inconsciente familiar, la información que nosotros necesitamos para trabajar lo que queremos tratar, esa información va a venir. Bien, bien, entonces no necesitamos, porque como vos decís, si buscamos una rama o un árbol de 5 generaciones y solamente tengo 2, digo, se puede trabajar, no es que no se puede. A través de distintas técnicas sí se puede trabajar, ya sea de una constelación o lo que fuera. Claro. Porque Así toda que... esta información, perdón, Sí, sí. porque toda esta información, si bien no está escrita o no fue transmitida verbalmente, esa información está en los registros del inconsciente familiar. Sí. Y nosotros, trabajando con el árbol, al lugar donde tengamos que llegar, al rol con el cual tengamos que tratar, cuando nos acerquemos a esa persona, allí vamos a recibir la información necesaria de lo que nos está afectando. Eso es impresionante, es revelación pura. ¿Cómo se constela un árbol? Y hay distintas formas, a veces a través en el piso, cuando armamos un árbol, vamos organizando a la estructura familiar, vamos poniendo a la gente con la cual uno siente trabajar, porque a veces no necesita trabajar con las 5 generaciones. Claro. El operador le va diciendo hasta dónde sentís trabajar, y alguno dice no, hasta acá, hasta los abuelos, o a veces hasta los bisabuelos. A partir de allí se va armando, se va dando la forma en lo que sería el genograma, se los va posicionando en el piso y bueno, después se camina, se va transitando por los distintos lugares pidiendo la información. Hay todo allí una formalidad o un ritual. Cuando hablamos de ritual no hablamos de algo esotérico, ¿eh? No. Nada de Hablamos magia, más nada de que raro. No. No, hablamos más de la psicomagia, digamos, de cosas que de nos la ayudan a psicología, liberar de- información del inconsciente. Totalmente. Desde la psicología, siempre con el respeto que se merecen nuestros ancestros. Ujú. Eso. Bien, Pero bien, esa información la vamos a encontrar. bien. Y vos trabajando de este modo, bueno, no. Vivi y yo hemos hecho constelación, hemos tenido muy buenos resultados, pero para la gente que a lo mejor no sabe o no se anima o todavía no se acercó acá en Cañada, que solés venir,
es algo que no es que queda solamente en el momento de la terapia, es un movimiento en el cual se trabaja y ese movimiento es, como no para decir para siempre, pero se nota el cambio. El cambio se nota en tanto y en cuanto uno se haga cargo de lo que salió allí y lo pueda trabajar y lo modifique. Sí. Porque aquí tampoco está lo mágico, ¿cierto? La constelación o la bioneuroemoción nos va a revelar qué es lo que nos está afectando. A partir de allí uno tiene que trabajar. Y lo que tenemos que entender que este tipo de terapia sigue trabajando en uno hasta un año y medio y 2. A veces venimos al encuentro y solo tenemos información. Desde lo emocional no se movió 10 meses o un año y se empieza a modificar. ¿Por qué? Porque el inconsciente toma ese tiempo como para ir liberando lo que tiene que liberar. Pero quienes se hacen responsables de lo que sale en el encuentro han logrado cambios muy importantes en la vida. Desde sanaciones, desde parar los dolores de artrosis, Sí. Desde gente que no podía tener familia y a posterior, como trabajó con lo que tenía que trabajar, sin tratamientos médicos, solo desde el lado psicológico, logró los embarazos y todo. Porque esto también a veces, una infertilidad no es biológica, viene desde el árbol. Claro, hay muchos casos en el cual no hay ninguna disposición física o biológica, como vos decís, y no pueden quedar embarazadas. Entonces tiene que venir de algún lado. Y vienen de algún lado, porque generalmente uno tiene que empezar a trabajar así con el árbol genealógico y encuentra que allá en la historia de los ancestros hubieron partos de muy alto riesgo o en el peor de los casos nace el bebé, muere la madre o al revés. Entonces queda como una información de que, ojo, que dar a luz es de riesgo de vida. Ajá. Entonces, cuando alguien allí abajo sea noticia, Sí. la biología dice, no doy a luz. Se embaraza y lo expulsa. Es muy loco. Sí. Pero es real. Sí. No les cuesta nada embarazarse, se embarazan. Pero transcurre el tiempo y lo abortan. O directamente no logran embarazarse. Tal cual. Puede ser uno de los casos, no siempre. No son todos iguales. Este sistema es muy delicado y es muy amplio. Sí, es un ejemplo para darlo, nada más. Es un ejemplo, sí. Es un ejemplo para dar, que es bastante importante este ejemplo. Pero es como decís, no es que es así para todos los casos. Hay que ver que es Claro. cada uno su árbol. Claro, para que no se lo tome así como algo que determina puntualmente esto. No, esto puede ser una larga gestación. Se cortó un poquito. Digo, hola. Sí, Digo, sí. esta puede ser una de las razones por la cual no se logra la gestación. Bien, bien. ¿Cuánto es el tiempo aconsejable entre sesión y sesión? Porque tiene que haber un tiempo de proceso, como una cuarentena, un tiempo de procesar toda esta información y ver qué hago con lo que encontré. Averiguar si es verdad que alguien de la familia tiene que saber, porque generalmente los que hicimos bio alguna vez salimos de la sesión de bio buscando a ver si lo que habíamos sentido era verdad. Bueno, desde la biodecodificación se dice que uno necesita una cuarentena. Cuarentena es como por dar un parámetro, porque algunos salen y a la semana hacen conciencia y la biología empieza a trabajar. A otros les lleva un tiempo, pero se estima que un promedio de 40 días como para que uno primero lo haga consciente y a partir de que uno lo hace consciente, después la biología también va haciendo su conciencia y modificando lo que tenga que modificar. Esto es en cuanto a lo que es la parte biológica. Ahora, si hablamos de constelación, ya es distinto, porque vamos más que nada por lo emocional, ¿sí? Y ahí no hay tiempos. El ser es muy sabio. Uno puede venir hoy, dentro de 20 días puede volver. Muy personal. Tal cual, tal cual. Julio, ¿vos cuándo estás volviendo nuevamente a Cañada? Y ahora estaría volviendo en septiembre.
Bien. De igual modo, yo ahora trabajo mucho. A mí soy un agradecido a Santa Fe, Sí. porque hoy trabajo mucho en la región de Santa Fe. Yo no sé si ustedes sabían, estoy en Rosario, en Trébol, Los Quinchos, en Filmat, en San José de la Esquina. No, en eso no sabíamos, así que muy bien. Así que estás aquí en toda la zona, en este Santa Fe. En Santa Fe. Santa Fe me ha abrazado a mí profesionalmente. Bueno, y en septiembre te encontramos en Cañada, ¿dónde? En Cumbres. En Cumbres, genial. ¿Tenés fecha más o menos estimativa? No las tengo todavía, la Bueno. verdad, porque usted ve mi Facebook que tiene un recorrido bastante amplio. Sí, bueno, escucha, cuando tengas las fechas, te esperamos para poder transmitirlo y que la gente se pueda acercar a consultarte. Bárbaro. Desde ya, muchísimas gracias. Siempre muy amable para conmigo. No, un placer. Igualmente. Y siempre es un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Igual. Igual.